el, el taller. Dame un segundo. Ya. A ver, antes de comenzar el taller, quería saber si tenía dos preguntas antes de comenzar, ¿no? La primera es, me dijeron que iban a grabar. ¿La persona que va a grabar ya lo está grabando o lo iban a transmitir, me parece? Entonces, me confirman si acá está la persona o si no lo voy a tener que escribir. Vale, vale. Dame un segundo, sí. Acá estamos desde Verano en Debate y te confirmo de un segundo, please. Dale, dale, no te preocupes. Ya, la segunda cosa que iba a hacer era presentarme un poquito mientras están buscando las formas de grabación. Mi nombre es Cristian Mundaca, voy a estar dándoles el taller del día de hoy, un taller enfocado en estrategias de cámaras altas, que muchas veces son las cámaras más difíciles a las cuales nos tenemos que enfrentar. Entonces, muy importante este taller. Llevo este año, cumplo 7 años en debate. En octubre de este año voy a cumplir 7 años en debate, así que soy un old school, soy muy viejo dentro de debate y pues eso me ha hecho acumular una gran cantidad de experiencia y una gran cantidad de conocimiento y espero que mucho de ese conocimiento pueda transferirles de alguna manera a ustedes. ¿Me dices cuándo comienza? Y Cristian, ya tenemos todo listo cuando tú decidas y nada, bienvenido. Gracias. Primero quiero agradecer por esta gran invitación al equipo de verano de debate. Un gusto poder participar en muchos talleres de formación que se les ofrezca. La situación es que yo cuando empecé en debate me costaba entrar muchas veces a talleres, encontrar formaciones, encontrar conocimiento dentro de debate, así que muchas veces cosas como esta ayudan para la gente que está empezando o la gente que quiere consolidar conocimiento, ¿no? Entonces espero que les sirva cualquier tipo de conocimiento que se dé dentro de ese taller. Muy bien, para comenzar el taller quisiera decirles algunas cosas importantes. Lo primero es que si tienen alguna pregunta la pueden poner por el chat, la pueden poner, pueden levantar su mano o pueden interrumpirme en cualquier momento y estoy encantado de responderles la pregunta. Si en ese momento no le respondo es porque quiero terminar mi explicación y luego responder su punto de información, su pregunta, y pues de esa manera pues no interrumpir mi explicación en medio, ¿no? Entonces, siempre que tenga una pregunta lo voy a responder justo cuando acabe de explicar una cosa. La segunda situación es introducirles un poco de ese taller. Y el taller es muy importante por lo siguiente. Las cámaras altas tienen tres problemas dentro del debate VIP. El primer problema es que como son las primeras cámaras en salir, el caso que estas cámaras planteen van a tener una menor cantidad de tiempo en comparación a las cámaras bajas. Y esto hace que la cantidad de tiempo limitada a que el caso tenga deficiencias argumentativas y estratégicas que tenemos que evitar con el taller que vamos a enseñar el día de hoy. Lo segundo es que muchas veces los jueces normalmente evalúan de forma preferente a las últimas cámaras que escuchan. Es decir, normalmente pues prefieren persuadirse o muchas veces sin darse cuenta tienen a tentar a persuadirse por las cámaras bajas por encima de las cámaras altas. Esto pasa mucho más en jueces novatos o que están recién empezando a juzgar y valoran mucho más las extensiones que los casos mismos que salgan las cámaras altas, ¿no? Pero el tercer problema que tienen las cámaras altas es que cuando las mociones, que cada vez se vuelven más complejas, ya no es como hace 10 años dentro de debate donde debatíamos esta casa lamenta, no sé, ¿no? La prohibición de las leyes contra la homosexualidad, que se debatían debates extremadamente simples, muy comunes y muy clásicos, sino ahora los debates se complejizan más, ¿no? Las mociones económicas de relaciones internacionales tienden a ser mucho más complejas, así que las cámaras altas tienen que estar mucho más preparadas para esa complejización que se da dentro de las mociones. Entonces vamos a comenzar el taller con esa pequeña introducción. Vamos a empezar primero a entender un análisis de la moción. Cuando nosotros somos cámara baja, es importante que nosotros analicemos la moción. Y para esto quiero hacer una dinámica. Quiero que encuentren, ahorita mientras estoy explicando y termino de explicar todo este punto, quiero que encuentren la moción más difícil que tengan y quiero que la pongan en el chat cuando termine la explicación. Traten de buscar la moción más difícil que tengan, la que les ha costado bastante, la que se acuerdan y no saben cómo debatirla. Obviamente mociones que sean no tan largas para poder leerlas dentro de este taller, pero quiero aplicar los conceptos con las mociones que ustedes consideren que son las más difíciles de poder abordar desde cámaras altas. Muy bien, ¿qué es un análisis de la moción? Cuando nosotros nos enfrentamos a una cámara alta, somos los primeros de hablar dentro del debate. Es por eso que debemos analizar la moción de forma clara, es decir, entender lo que se está debatiendo dentro de la moción para así hacer los argumentos más adecuados posibles. Yo creo que un análisis de moción tiene dos partes, un análisis general y luego un análisis específico.
El análisis específico obviamente se va a dividir en dos partes, ¿no? Si eres gobierno o si eres oposición. ¿Cómo se da el análisis general? Y de ahí vamos a ver el análisis específico. El análisis general se tiene que dar cuando nos dan la moción, tenemos que entender cuál es la polémica detrás de la moción, cuál es la problemática principal de la moción. ¿A qué nos referimos con esto? Toda moción que existe, el equipo de adjudicación lo ha puesto porque ha encontrado una polémica, una disyuntiva, un conflicto que ha causado que el equipo de adjudicación se vea incentivado a poder construir esa moción. Es decir, que toda moción tiene una discusión matriz y principal que los oradores tenemos que tratar de descubrir dentro del debate. Entonces, cuando hablamos de análisis general, nos referimos justamente a poder analizar el punto principal de la moción. Por ejemplo, si ponemos una moción como esta casa implementaría un mercado de venta y compra de sangre, ¿cuál es la problemática central de esta moción que he enviado ahorita por el chat? La problemática central es que en la actualidad el sistema de donación de órganos es insuficiente para tratar de lidiar con todas las personas que están pidiendo actualmente órganos, y el debate se va a dar alrededor de, ¿es bueno imponer una propuesta como implementar un mercado de venta y compra de sangre para poder solucionar este problema de donación de órganos? No, el problema de falta de donaciones de sangre. ¿Es suficiente esta propuesta? Entonces, si se dan cuenta, cualquier tipo de moción que ustedes van a mandar después va a tener una problemática principal, una problemática central. El segundo punto para entender el análisis general es entender qué defiende cada lado. Y eso es muchas veces fácil para gobierno y un poquito más difícil para oposición. Porque gobierno siempre les van a dar la solución. Es decir que, por ejemplo, en esta moción, si el problema es la falta de sangre que hay dentro del sistema de salud, que hace que muchas personas que necesitan esta sangre para las operaciones, para poder tener transfusiones, no la tengan, gobierno tiene que defender la implementación de un mercado de venta y compra de sangre. ¿Y oposición qué defiende? Pues oposición tiene dos opciones. O puede defender solamente que esta medida es mala, que lo considero muy poco estratégico, o pueden decir que hay mejores medidas. Por ejemplo, desde oposición pueden explicar cómo la mejor medida no es implementar un mercado de venta y compra de órganos, sino incentivar a las personas a que donen. Por ejemplo, dándoles beneficios dentro de los impuestos, reduciendo los impuestos, tratando de hacer campañas de donaciones de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el segundo paso para entender la moción es entender qué defiende siempre gobierno y quién defiende siempre oposición. Porque de esta forma vas a tener claridad qué es lo que debes defender tú y cómo debes atacar al equipo contrario. Si tú entiendes qué defiende el equipo contrario, no vas a entender nunca cómo vas a atacar. Vas a entrar como Cámara Alta de Gobierno a un debate donde no sabes cómo es tu enemigo. En cambio, si tú te concentras en el tiempo de preparación para darle un tiempo a pensar qué defiende el lado contrario, ya te vas a dar cuenta de, oye, tengo que atacar esto, porque eso es lo que va a defender la oposición, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, porque han entrado muchas personas recién. Cuando hacemos un análisis de la moción, tenemos que encontrar la polémica atrás del debate, la problemática central del debate, y lo segundo, entender la comparativa, gobierno y oposición. ¿Qué defiende gobierno? En este caso, el ejemplo, defiende la implementación. ¿Qué defiende oposición? Defiende el status quo, ¿no? Que es el sistema de donación de sangre, ¿no? Y de esa forma hacemos un análisis simple y general de la moción. De ahí, el análisis específico va a depender de qué cámaras sean. Y miren, los casos de cámaras altas son muy simples. No sé por qué la gente se complejiza mucho. Y esto va a depender de qué cámaras sean, si son alta de gobierno o son alta oposición. El caso de cámara alta de gobierno es un caso que siempre se compone de tres partes. Siempre, cualquier tipo de caso. De ahí me van a mandar la moción que ustedes deseen y de cualquier tipo de caso se va a componer de esas tres partes. Uno, describir cuál es el problema atrás de la moción. Segundo, explicar cuál es la solución que les da la moción y cómo la moción puede solucionar el problema que ustedes han planteado, y obviamente explicar la efectividad de la solución, ¿no? Y lo tercero, explicar por qué la solución es beneficiosa. Es el caso de los gobiernos. Entonces, el caso del gobierno normalmente es describir esas tres partes. Siempre describir esas tres partes. Hay un problema que necesita una solución. Segundo, hay una solución que es efectiva, que es la que impone la moción. Y tercero, esta solución es beneficiosa por una cantidad de razones, ¿no? Entonces, siempre que ustedes sean alta de gobierno, siempre su caso va a tener esas tres partes. Miren, vamos a aplicar esto dentro de la moción que ustedes están mandando
por el chat. Traten de mandar mociones con un slide más pequeño para que de esa manera pues no me sea muy difícil poder leer todo. Entonces, por ejemplo, mandan una moción que dice una palabra rara, es una palabra en alemán que designa el sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, infelicidad o humillación del otro. Y la moción es, esta casa lamenta la narrativa que culpabiliza a las personas por sentir la palabra en alemán, ¿no? Entonces, para entender la moción fácilmente, hay personas que sienten felicidad por causarle dolor a otra persona, por humillar a otro o porque la otra persona la está pasando mal. La moción es, esta casa lamenta la narrativa que les echa culpa a estas personas por sentir este sentimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática? Simple, la problemática es que hay una narrativa que está culpabilizando, está atacando a las personas que sienten felicidad por el dolor que sienten otras personas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que no exista esta narrativa. Entonces, ¿por qué esto es efectivo? Porque la persona se va a sentir más tranquila, la persona ya no va a estar culpabilizada por la sociedad, ya la van a denigrar, ya la van a excluir. ¿Y cuál es la solución? ¿Por qué es beneficioso esto? Porque la persona ya no va a sentir mal por los sentimientos que tiene, va a tener una validación de sus sentimientos, va a tener una mejor autoestima, desarrollo personal, etc. Si se dan cuenta, siempre los casos giran en esas tres partes. Problema, solución efectiva y beneficios de la solución. Nada más. Es el caso de los gobiernos. Y ahora me van a preguntar, ¿y cuál es el caso de las oposiciones? El caso de las oposiciones se dividen también en tres partes. Un caso bueno de la oposición, primero busca demostrar que la solución que está dando gobierno no es efectiva. Es decir, que lo que está proponiendo gobierno para poder solucionar dentro del debate no está solucionando nada, no está llegando a la solución que esa moción quiere. Por ejemplo, también Lu manda lo siguiente. Esta casa considera que la comunidad internacional debería apoyar a la creación de un estado Rohingya en Rakhine. Rohingya es un grupo étnico que está demasiado oprimido, que le han atacado mucho. Creo que es del estado de Myanmar, si no me equivoco. Entonces, acá dentro de este debate de la oposición, el gobierno va a decir, pues hay un problema, los rohingyas están constantemente oprimidos, la solución es crear el nuevo estado y es beneficioso porque los rohingyas van a tener poder sobre su nuevo estado. Ese es el caso del gobierno. ¿Y cuál es el caso de la oposición? El caso de la oposición va a empezar diciendo, el estado es inefectivo para dar derechos a los rohingyas, porque el estado va a quebrar, porque el estado no va a funcionar, porque no va a tener apoyo, porque no se van a poder autogobernar los rohingyas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer objetivo que tiene la oposición es demostrar que la solución que no tiene gobierno es inefectiva. Lo segundo es que oposición puede demostrar que la solución que tiene gobierno es perjudicial, o sea, no solamente es inefectiva, sino también es perjudicial. Es decir, crear un estado rohingya es extremadamente perjudicial para los mismos rohingyas, porque creando un estado rohingya, ahora la comunidad internacional lo va a abandonar, porque ya tiene su propio estado que lo cuida, porque ahora los mismos rohingyas van a tener que gobernarse y al no tener experiencia en eso van a gobernar mal, haciendo desastres económicos y políticos, etcétera, ¿no? Es decir, que la segunda clave del caso de la oposición es explicar cómo la solución que tiene el gobierno es inefectiva. Y la tercera, y esto es lo clave en lo estratégico de las cámaras altas de oposición. Una cámara alta de oposición, ¿por qué pierde el debate? Porque es una de las cámaras que tiene peor win rate dentro del debate parlamentario británico. Y es que las oposiciones en la actualidad son oposiciones poco estratégicas. ¿Y por qué? Porque se dedican a solamente decir la medida de gobierno es mala, la medida de gobierno es mala, la medida de gobierno es mala, y no van más allá. Una buena oposición tiene que concentrarse en explicar que hay alternativas mejores dentro de la realidad que hace que los rohingyas estén en una mejor situación. Es decir, salgo en el debate desde oposición, digo, la solución es inefectiva, la solución es ineficaz, pero también hay alternativas. Por ejemplo, la alternativa no es crear un estado rohingya, sino también es crear un sector, una provincia de autonomía para los rohingyas que estén dentro del estado de Myanmar. O tal vez es que la comunidad internacional venga a proteger a los rohingyas creando zonas desmilitarizadas donde los rohingyas estén protegidos, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces, la oposición tiene un factor donde puede explicar que hay ciertas alternativas. En algunas situaciones la moción les va a dar la alternativa que tienen que defender. Por ejemplo, en estas mociones de esta casa prefiere A sobre B, obviamente oposición defiende B, pero en las situaciones donde no tengan que defender, la oposición tiene que ser ingeniosa y saber qué defender. Por ejemplo, si la moción es esta casa implementaría un mercado de venta y compra de sangre, oposición no solamente le conviene decir es mala la medida, sino aparte de eso puede decir hay mejores medidas. Por ejemplo, mejorar el sistema actual de donación de órganos.
y eso vamos a defender desde oposición. Entonces, si se dan cuenta, los casos de gobierno y oposición siempre se van a regular a partir de los 3 puntos. Antes de ir a lo siguiente, ¿tienen alguna duda sobre el análisis de la moción? ¿No ninguna? Sigamos. Muy bien. Cuando nosotros somos una Cámara Alta, tenemos que seguir 4 cosas muy importantes dentro del tiempo de preparación. Una buena Cámara Alta, primero, tiene que plantear bien el debate dentro del tiempo de preparación. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando ustedes tengan la moción, tienen que pensar de qué trata el debate. Si a mí me ponen esta moción, normalmente los oradores que recién están empezando dicen, bueno, ¿por qué hay que crear un estado para los rohingyas? Porque, bueno, porque deben ser protegidos, ¿no? Y un estado los podría proteger. Está muy sin sentido de ser el caso, ¿no? Entonces, muchas veces cuando son cámaras altas, tienen que pensar siempre de qué trata el debate. El debate trata de crear un estado para los rohingyas, pero ¿por qué le creas un estado para los rohingyas? Porque hay un problema detrás. ¿Cuál es el problema detrás? Que los rohingyas están siendo oprimidos, perseguidos, que los rohingyas están siendo discriminados, etc. Entonces, siempre tienen que, como cámara alta, pensar en el planteamiento del debate. ¿De qué trata el debate? ¿Qué es lo más relevante del debate? Por ejemplo, en esta misma moción de los rohingyas, lo más importante está muy obvio, son los rohingyas mismos. Es decir, que siempre deben encontrar a los actores o a los stakeholders que le llaman en debate, o a las personas que son los más vulnerables del debate. Y también tienen que explicar cómo funciona lo que ustedes deben defender. Muchos oradores salen en este debate de los rohingyas y dicen, bueno, un estado rohingya es bueno porque les da autonomía política, autonomía económica, les da derechos. Salen en el debate y pierde. ¿Por qué? Porque nunca explicó cómo iba a funcionar el Estado, nunca explicó cómo se iba a crear el Estado, nunca explicó por qué el Estado iba a ser estable en primer lugar. Entonces, cuando nosotros queremos ser una buena alta, tenemos que también tener claro qué es lo que estamos defendiendo. Y si nosotros defendemos un Estado rohingya, tenemos que describir, a eso lo llamamos plantear el debate, ¿no? Describir de forma clara qué defiendo, qué es lo más relevante del debate, cómo va a funcionar lo que voy a defender. Entonces, cuando ustedes busquen dentro de su tiempo de preparación, tienen que concentrarse en plantear el debate. Mi segundo consejo es concentrarse en una argumentación, pero una argumentación que tenga 2 enfoques. Una argumentación que busque mecanizar lo máximo posible, porque recuerden que tiene una baja y la baja les va a querer robar mecanismos, y por lo tanto es sumamente importante que ustedes traten de llenar la mayor cantidad de mecanizaciones para que de esta manera pues la argumentación esté bien cubierta y la baja no extienda. Pero segundo, se tiene que buscar tener impactos diversificados, es decir, que a partir de una moción a partir de una argumentación, tienen que buscar que dé muchos beneficios, es decir, que beneficie a un actor, a otro actor y así sucesivamente. Por ejemplo, nos vamos de nuevo a la moción de los estados de crear un estado rohingya. Si mi argumentación es, debemos crear un estado rohingya porque de esta manera el nuevo estado le va a conceder derechos, muy simplista, aumentémosle más. Este nuevo estado le va a conceder programas sociales donde van a priorizar a los rohingyas y no a otras poblaciones étnicas. Este nuevo estado va a hacer que los rohingyas tienen acceso a servicios básicos para poder vivir una vida con dignidad. Tercero, va a tener igualdad, no van a ser discriminados, van a tener acceso a justicia, etc. Noten que ahora estoy haciendo que mi mecanización sea más profunda para evitar que la Cámara Baja tenga alguna opción remota de poder robarme ese argumento. Y si quiero diversificar mis impactos, mi primer impacto es que ahora viven con más igualdad. Mi segundo impacto es que ahora viven una vida digna porque acceden a derechos y servicios, porque ahora acceden a oportunidades. Y diversifico mis impactos para que de esta manera mi argumentación no sea fácilmente robada por la Cámara Baja. La tercera cosa que tienen que pensar en el tiempo de preparación es refutar y prevenir. Recuerden que una Cámara alta no va a poder escuchar mucho a la Cámara Baja. La única forma que va a poder escuchar a la Cámara Baja es mediante los puntos de información. Por eso es vital que ya desde el tiempo de preparación piensen en refutaciones y prevenciones. Es decir, dentro de su tiempo de preparación tengan un tiempo específico para pensar qué me va a decir las cámaras contrarias, y cómo yo voy a responder a eso de forma preventiva. Dentro del debate llamamos a esto blindaje, que es un blindaje, es una protección que hacemos de forma preventiva a nuestro argumento o a nuestro caso, para que de esta forma, cuando el lado contrario nos refute, ya esté protegido nuestro argumento a esas refutaciones. Entonces es muy importante pensar cómo responder al equipo contrario y qué va a argumentar el equipo contrario para refutarle adelantadamente. Y lo cuarto, que es bastante importante también, es que tienen que cerrar el debate.
Es decir, que su objetivo principal tiene que ser explicar por qué los puntos que ustedes han desarrollado es lo más relevante. Y todo lo que salga después de ustedes no va a importar el debate, porque todo lo que ustedes han dicho es lo más importante. Ahorita vamos a explicar cómo hacer esto, pero quiero que tengan en cuenta que tienen que tener un tiempo para pensar en por qué el debate termina cuando nosotros terminamos los discursos. Esto es vital para que así las bajas no les extiendan. Si ustedes explican preventivamente por qué han explicado lo más importante del debate, porque han beneficiado a un autor, porque su impacto llega a una mayor cantidad de personas, porque protegen a la población vulnerable, si explican eso, la baja le va a ser muy difícil poder extender. Y ese es el objetivo que tenemos dentro de una cámara alta, ¿no? Entonces, para poder aplicar esto, quiero que envíen otras mociones, porque analizamos las que han puesto, para poder aplicar estos conceptos. Hay una pregunta, dice, para vos, ¿cómo sería un framing efectivo desde el PREP para hacerlo? Muy bien. Yo creo que un framing efectivo de cámara alta es un framing que tiene dos partes. ¿Cuál es el problema central del debate? Identificando al actor que está siendo más beneficiado o perjudicado, y a partir de ahí encontrar una solución, nada más. Eso es lo que tiene que ser una cámara alta. ¿Qué es un framing? Framing también se le dice al encuadre, ¿no? El encuadre es el planteamiento del debate, es decir, cuando un debatiente sale y dice, panel, creo que este debate trata sobre la discriminación y opresión que hay a los rohingyas. Por lo tanto, el contexto principal de este debate es que los rohingyas están actualmente sin oportunidades, sin vida, sin dignidad, y por lo tanto, eso es lo más importante que se debe debatir aquí. Es un framing. Estoy llevando el debate todo alrededor de los rohingyas. Entonces, no me concentro en hablar sobre, no sé, los incas o los aztecas. No, importan los rohingyas, nada más. Muy bien. Hay una duda ahí. Un error común que yo mismo cometía era pensar que mecanizar era solo explicar más algo. No tenía el encuentro importante y ser concreto. Sí, muy bien. Los ejemplos y los datos son bastante importantes porque grafican el razonamiento. Un juez le va a costar mucho materializar algo si no se da un ejemplo. Es mucho más persuasible cuando está correctamente ejemplificado. Muy bien, hay una moción muy interesante. Dice, el movimiento Vacunas Anónimas para el COVID quiere que únicamente sepa la procedencia de los laboratorios creadores de la vacuna OMS. De esta manera se llamará vacuna AB, no Oxford y bla, bla, ¿no? Si se sabrá el contenido y los resultados de las mismas, pero sin saber de dónde son. Muy bien, esta casa apoya las vacunas anónimas para el COVID. Muy bien, analicemos esta moción, la que ha mandado Daniel R., y miren cómo todo funciona bajo lo que les he enseñado sobre análisis de la moción. Quiero que me digan, que alguien levante su mano y me digan cuál es la problemática principal de esta moción. Que lo hemos vivido, A ver, Yorkie María, dime. Según vi ahí, decía que era el COVID. Sí, pero la problemática central tiene que ver con la moción. Es decir, normalmente la problemática central es por qué se está debatiendo lo que las mociones proponen. Entonces, quiero que esté dedicado justamente ahí. Trata de pensarlo, Yorkie, a ver si tienes alguna idea. Lee, Amaya. La problemática para mí, primero que todo, buenas noches. La problemática para mí sería que no se sabe la procedencia de los laboratorios, o sea, no se sabe qué contiene, no se sabe cómo lo hicieron. Para mí esa sería. Está muy cerca, es al revés. La problemática central es que en la actualidad muchas personas no querían vacunarse. ¿Y por qué no querían vacunarse? Porque justamente las vacunas tenían nombre, y como tenían nombre las vacunas, las personas decían, no, esta vacuna es china, entonces no me voy a vacunar con esa. Esta vacuna es rusa, entonces me van a hacer un chip, ¿no? Entonces, eso es el punto principal. Pero no lo diga, es que como dijeron 3 personas y ya lo estaba ahí conectando, discúlpeme que lo haya respondido adelantadamente, para tratar de hacer eficiente porque me faltan 5 slides más. Pero es el punto que quiero que ustedes busquen. Justamente, encuentren siempre la problemática principal. Muy bien, encontramos la problemática principal. Gobierno defiende que este movimiento quiere promover que ahora ya no se les ponga nombre, sino ahora se le va a poner A, B, C y eso va a ser, ¿no? Entonces, ya tenemos claro que la problemática es que hay personas que no se quieren vacunar porque conocen el origen de la vacuna. ¿Qué hace este movimiento? Le cambia el nombre. Entonces, ¿qué es lo más relevante de esta moción? Fácil. Lo más relevante de esta moción es que cómo hacemos que las personas se vacunen más, específicamente las personas que no quieren vacunarse por el origen de la vacuna. Entonces, ¿la solución cuál sería? La que propone este movimiento, cambiar el nombre. ¿Por qué es efectiva? Porque ahora ya no saben de dónde viene, ahora pues van a tener que obligarse a
a vacunarse porque no saben si es rusa, si es Pfizer, si es AstraZeneca, van a tener que vacunarse, entonces siempre van a querer recibir la vacuna porque no tienen de otra, ¿no? ¿Y por qué esto es beneficioso? Porque más personas vacunadas significa menos extensión del COVID y significa que termina la pandemia. Y listo. Entonces, si dan cuenta, sí esas tres partes. Ahora, ¿cómo funciona esto en un tiempo de preparación? Primero, ¿qué es lo que pienso? Primero, lo que pienso es plantear el debate. ¿Qué es lo más importante? Hacer que estas personas que no quieren vacunarse se vacunen. Eso es lo más importante del debate. Y ese es mi encuadre, mi framing. Tenemos que vacunar a estas personas. ¿Cuál es mi solución? Cambiarle de nombre. Porque mi argumento, y desarrollo mi argumento. Refutaciones. Tengo que presentar el lado contrario. Probablemente el lado contrario me diga, es que ahora como no saben el nombre, no van a querer vacunarse con ninguna, porque no saben si le van a dar la cubana o la rusa, AstraZeneca o Sinopharm. Entonces, adelantadamente pienso y digo, bueno, las personas saben que deben vacunarse porque si no, no van a poder viajar en avión o irse a su trabajo. Entonces, probablemente van a estar obligados a vacunarse y les facilitamos cuando no saben de qué nombre es, porque pueden saber que es una Pfizer o es una AstraZeneca. Entonces, las personas igual van a tener necesidad de vacunarse. Cierro el debate, porque es lo más importante. Es lo más importante porque estamos ayudando a solucionar una pandemia mundial, porque menos personas se enferman, más personas se vacunan, y así creamos que la enfermedad se expanda menos. Y listo. Tiempo de preparación en 1 minuto. Ese es el objetivo de que ustedes tengan un tiempo de preparación muy ordenado, ¿ya? Vamos a ir de ahí a utilizar las siguientes mociones, pero quiero que tengan eso siempre en cuenta. Muy bien. Cuando hablamos de una Cámara Alta, sabemos que está Cámara Alta de Gobierno y Cámara Alta de Oposición. Y yo siempre divido este taller en 3 partes. En lo que debe hacer el primer ministro, lo que debe hacer el líder de oposición y lo que deben hacer los vices. Un primer ministro tiene una estructura de 4 partes. Una introducción, un encuadre, una argumentación y una prevención. Y eso es después del tiempo de preparación, ¿no? Ustedes ya analizaron la moción, ya armaron su caso, ya plantearon el debate, pensaron en argumentos, ya refutaron, ya empezaron el cierre. Ahora el primer ministro va a dar su discurso. Ojito acá. Dentro del tiempo de preparación que ustedes tienen como Cámara Alta, siempre deben dejar los 2 minutos finales para que su primer orador, el primer ministro o el líder de oposición, tenga un tiempo para armar su discurso. Es decir, que el tiempo de preparación de cámaras altas no debe durar 15, debe durar 13 minutos. Y los otros 2 minutos finales es para que tu partner tenga el tiempo suficiente para armar su discurso. Porque si tu partner está al último momento, a punto de salir dentro del debate armando su discurso, va a salir súper malo. Y es por eso que debes darle un tiempo tú como segundo orador para que tu partner pueda armar su discurso. Y de esta manera se ordene. Voy a explicar esto primero, segundo, después, ¿no? Entonces, un primer ministro debe tener 4 partes. La primera parte le llamo la introducción. ¿A qué se refiere con introducción? En debate es muy importante tener mucha claridad. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo. Tenemos 7 minutos para explicar nuestro discurso y 14 minutos para dejar claro nuestro caso. Entonces, si nuestro discurso no es claro, o sea, retóricamente no es bueno, probablemente nuestro discurso no se va a entender dentro del debate. Es muy importante que por eso nuestro discurso empiece con una introducción. ¿Qué se hace en esta introducción? Se hacen 2 cosas. Primero, se relata el objetivo estratégico del caso, es decir, qué quiero demostrar dentro del debate. Por ejemplo, volvamos a la moción del COVID. La voy a poner de nuevo porque hay gente que está entrando recién. Volvemos a la moción del COVID. Salgo como primer ministro y digo lo siguiente. Panel, el objetivo de nuestro caso es hacer que las personas que actualmente no se vacunan porque tienen miedo de vacunarse con Sinopharm, con la cubana o la rusa, van a tener que vacunarse ya que no van a saber de qué vacuna está viniendo la ampolla que le están dando. Ese es nuestro objetivo, demostrar que vamos a incentivar que más personas se vacunen y menos personas se nieguen. ¿Listo? Expliqué en una oración todo lo que iba a hacer en mi discurso. Ahora el juez va a esperar eso, porque eso es importante, porque de esta forma el juez sintetiza 7 minutos en una oración y le es más fácil poder descubrir qué hace tu discurso en el debate. En cambio, si tú no le dices esto, el juez va a estar adivinando, ¿no? Vas a dar tu argumento y el juez, ya sé qué quería decir este orador. Minuto 4 y el juez recién sabe qué quieres decir. No, pues mucho problema, le está dando mucho trabajo al juez. Mejor hazle el trabajo más fácil. Resumen en una primera oración, ¿qué vas a demostrar dentro del debate? Voy a demostrar que las personas se van a vacunar más. Voy a demostrar que hay menos corrupción. Voy a demostrar que el Estado va a ganar más dinero. Yo qué sé. Tienen que siempre dar su objetivo estratégico del caso, ¿no? Lo segundo es flaguear el discurso.
¿Qué significa? Es una técnica retórica muy importante, que es cuando los oradores tienen 20 segundos o 10 segundos para poder explicar la estructura de su discurso. Es decir, panel, ¿qué vamos a explicar después de mi objetivo? ¿No? Mi objetivo es que más personas se vacunen. ¿Qué es lo que vamos a explicar dentro de mi discurso? Voy a primero a encuadrarles cuál es la problemática central del debate y decirles qué es lo más importante del debate. Les voy a argumentar cómo hacemos que las personas se vacunen más y la efectividad de la medida y de estos movimientos. Y por último, vamos a prevenir el posible caso de las oposiciones. De esa manera, pues estructuras tu discurso y le es mucho más fácil al juez poder entender a dónde vas con tu discurso. Es por eso que un discurso de PM, y también para el líder de OPO, funciona que siempre debe empezar con su objetivo estratégico y flaqueando el discurso. Siempre esas dos cosas. A ver, hay un par de preguntas. Dice, ¿es una buena idea comentar tus intenciones antes de discursar? No. O sea, si quieres que tu discurso sea sorpresivo, pues todo lo que tengas que decir dentro de los 7 minutos, nada más. Los objetivos son la métrica. Suele conjugarse o relacionarse mucho, pero en situaciones suele ser un poquito diferente, pero suele ser muy común que sean semejantes, ¿no? Es más, muchos oradores, al inicio del discurso, lo que hacen es dar la métrica, ¿no? Panel, creemos que lo más importante de este debate es en qué mundo podemos asegurar que más personas se vacunen. Entonces, es muy importante de que la métrica se diga. Algunos lo hacen dentro de la introducción, otros lo hacen ya en el encuadre. No hay mucho problema, lo puede hacer en algunos momentos, ¿no? El encuadre. A ver, normalmente un encuadre se compone de 4 cosas importantes. Y esto es vital, ¿eh? Porque normalmente los debates de alto nivel ya no se ganan argumentando. Porque los debates de alto nivel lo que más importa es la estrategia. Porque en los debates de alto nivel todos saben argumentar. Todos saben mecanizar e impactar en 10.000 cosas posibles. Entonces, ¿qué gana el debate? Los encuadres. Entonces, se puede ganar debates encuadrando. Y acá el chiste es cómo encuadro un debate. Normalmente el encuadre del debate siempre empieza con una contextualización. En este caso le puse la problemática principal de la moción. Porque cuando tú problematizas que hay una problemática que tienes que solucionar, que es lo que la moción te propone, entonces lo que estás haciendo con esto es dar un contexto central de dónde se va a concentrar tu discurso, ¿no? Primer paso. Lo segundo es la métrica, que es lo más importante. Lo más importante es en qué mundo se vacunan más personas. Lo más importante es proteger a los pueblos indígenas. Lo más importante es dónde las personas pobres tienen más oportunidades de progresar. Yo qué sé, depende de la moción. Ustedes tienen que centrar en lo más importante. Lo tercero, hay ciertas palabras que no van a quedar muy claras y que por eso van a tener que definirlas o interpretarlas, ¿no? Ahí tienen que pues aplicar su conocimiento. Bueno, tengo que definir esta palabra que no se va a entender mucho y la voy a explicar, que es esta, ¿no? El problema es que hay muchos oradores que definen todo, no definan todo, solamente escojan ciertas palabras y esas palabras, que son las más importantes, son las que deben definirlas, ¿no? Las que van a causar más conflicto. Cuarto punto, deben construir su mundo, es decir, que deben construir lo que defienden. Cuando hablábamos del estado de los rohingyas, les explicaba que muchas veces los oradores salían a defender y decir, el estado para los rohingyas es bueno, por un conjunto de razones. El problema, nunca construyeron cómo se va a ver el estado de los rohingyas y pierden el debate. Entonces es muy importante que construyan cómo se ve lo que defienden, ¿no? Si es una moción política, van a tener que modelar. Si es una moción de lamentar, van a tener que crear un contrafáctico. O sea, tienen que responder la pregunta, ¿qué es lo que voy a defender? ¿Y cómo se ve lo que voy a defender? Lo que voy a defender es un estado rohingya. Lo que voy a defender son vacunas que no tienen nombre, sino solo tienen letras del abecedario. Tienen que clarificar qué es lo que van a defender. O sea, el encuadre siempre se va a componer de esas 4 cosas. Hay una pregunta. En esta participación voy a demostrar la problemática de esta moción porque X es mejor que Y y trataré de predecir el posible caso de la oposición. Al inicio de tus 7 minutos. ¿Es buena idea? Sí, pero no de forma tan... O sea, entiendo que se refiere al flagueo. Puedes hacerlo de esa manera, va a depender mucho de cuál es tu estructura, ¿no? Entonces puedes empezar diciendo flagueo, resumir tu discurso, ¿no? Le dicen al resumen inicial que sea tu discurso. Es decir, sales en el debate y dices, mi objetivo estratégico es demostrar que más personas se van a vacunar. ¿Qué es lo que voy a demostrar en el debate? Primero les voy a demostrar cuál es el encuadre y la problemática central. Les voy a argumentar por qué hay más personas que se vacunan. Les voy a prevenir el futuro caso de la oposición. Y esa es mi estructura de mi discurso, ¿no? Ese es el flagueo. Entonces explicas de forma resumida qué es lo que va a hacer alrededor de todo este discurso. Sí, debes hacerlo. ¿Por qué? Te da claridad. Porque de esta manera el juez ya no tiene
¿cómo se llama? El problema de estar adivinando qué estás haciendo, ¿no? Ajá, lo que tú dices, para que no tengan el problema de estar adivinando lo que estás haciendo. Es muy importante que hagan eso. Si ustedes hacen eso, van a sumar muchos puntos de orador, pero segundo, sus discursos van a ser demasiado claros. Los oradores más buenos en la actualidad tienen discursos muy claros, se les entiende cada punto que quieren hacer. Y eso es lo importante, que se les entienda cada punto que quieran hacer. Muy bien, el tercer paso es argumentar, que seguramente ya lo han aprendido. Su título de argumento llamado premisa, sus razonamientos, sus ejemplos, sus impactos, y listo. Y por último, obviamente, el trabajo de prevención, es decir, prevenir qué va a hacer el equipo contrario, ¿no? Voy a hacer refutaciones adelantadas, blindajes, voy a ponderar adelantadamente mi caso, yo qué sé. Pero es más que todo un tiempo para dedicarle a lo que va a decir el lado contrario. Muy importante. ¿Alguna duda sobre el trabajo del PM? Buena pregunta. No sé cómo se pronuncia tu nombre, discúlpame. ¿Qué es concretamente un impacto? Un impacto es un beneficio, es la conclusión de tu argumento. Por ejemplo, si yo trato de demostrar que más personas se van a vacunar, eso es bueno. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué es bueno eso? Es bueno porque obviamente más personas van a estar saludables, no se van a enfermar. Es un impacto, un beneficio del argumento, una conclusión del argumento. Me dices ahí, Pedro, si quedó claro. Junior, ¿duda? Sí, es una duda con el tema de cuando no entiendes la moción, ¿vale? Tú eres como primer ministro, alta de gobierno, debe como sentar las bases de todo el debate como tal. Entonces, hay ocasiones donde hay mociones, no sé, que tienen como una carga de conocimiento específico o probablemente no entiendas el concepto. Entonces, ¿cómo tú logras resolver ese tipo de situaciones? ¿Cómo tú logras salir hacia adelante? Muy bien, mi primer consejo es que hagan su case file. O sea, si hay un tema que no conocen, es porque no estamos estudiando suficiente. Para que un debatiente sea de alto nivel, sea muy bueno, tiene que conocer de muchas cosas. Es decir, que la cantidad de conocimiento cultural que debe tener es demasiado amplia. Por ejemplo, solamente para mostrarles, no sé si pueden ver aquí, estaba haciendo mi case file. O sea que yo sigo estudiando, aunque compito, no de forma tan recurrente, pero compito todavía, y me gusta armar case files sobre diferentes temas. Entonces tengo case files sobre arte, comunidad LGBTQ+, movimientos sociales, políticas indígenas, y cada case file que yo tengo tiene unas 600 hojas cada uno. Mira, este tiene 568 hojas. Es decir, que es toda la información que yo voy a tener. Ese es el primer consejo. Estudian mucho. Mi segundo consejo, ya están en la situación. No tienen la información, lamentablemente, no han estudiado. ¿Qué hacemos en este momento? En este momento van a haber dos soluciones. Primero, sacarle el máximo provecho de la moción. Hay una moción que un antiguo coach me enseñó y me dijo, hay una técnica para poder saber cualquier debate, aunque no entiendas nada de la moción. Y la moción era la siguiente. Esta casa prohibiría en las elecciones de Georgia a Mikhail Saakashvili. No sé cómo se escribe Saakashvili, voy a escribir como sea. ¿Alguien del chat conoce quién es Saakashvili? Ahorita respondo a las dudas de las manos que se han levantado. Seguramente la mayoría va a decir que no. Algunos probablemente sí lo conozcan, pero pues uno que no sabe, que no ha estudiado mucho, probablemente no sepa quién es Mikhail Saakashvili. Entonces, yo soy una persona que entro al debate y me sale lo siguiente: no hay infoslide ni nada y tengo esa moción en la cara. ¿Qué hago? Prohibir las elecciones. Estamos hablando de un candidato, es decir que estamos hablando de una persona que va a postular un cargo. Prohibirle de las elecciones, probablemente sea un presidente, un cargo de alto de gobierno. O sea, para prohibir a alguien de las elecciones debe ser un cargo alto de gobierno. Entonces, ¿por qué prohibirías a alguien las elecciones? Hizo cosas malas. ¿Qué cosas malas normalmente hacen los gobernantes? Lo más común, corrupción. Lo otro más común, represión, dictadura, tal vez por ahí. Entonces, con eso ya tengo el 50% del caso, si te das cuenta, Junior. Es decir que, a partir de un análisis deductivo de la moción, puedo sacar muchas ideas. Muy bien, hasta ya tengo 2 ideas. Tercera cosa, debemos prohibir de las elecciones. Es decir que no le vamos a limitar que postule, no. Estamos haciendo que no vaya a ninguna elección. Entonces, debió ser algo muy grave, ¿no? O sea, para que se esté debatiendo de que no vaya a una elección, debió ser el más corrupto de la historia, o mínimo debió, pues, matar a muchas personas. Entonces, debió ser algo muy malo. Entonces, a partir de ello, puedo construir un argumento. Creemos panel, armo mi caso, ¿no? Y pongo, creemos panel que vamos a demostrar que esta persona ha hecho cosas tan negativas para Georgia y por eso debemos prohibirles de unas elecciones muy importantes para el país de Georgia. Si yo digo eso,
nunca nadie va a notar que yo no sé nada de Mikhail Saakashvili, porque ya he deducido un caso general a partir de algo deductivo de la moción. Entonces puedes utilizar al máximo el InfoSlide y la moción para poder sacar el mejor caso posible, ¿no? Y la tercera estrategia, con eso completo el trío, es mandar a la carne de cañón. ¿Cuál es la carne de cañón? Que el PM, que no sabe mucho de la moción, salga con el discurso, el lado contrario le va a refutar, y si sabe, pues le va a dar más información, y el segundo orador puede recuperar el caso. Entonces, lo importante es que el primer discurso no salga perdido, porque si sale perdido y sin nada, pierden el debate. Pero si sale con algo, el segundo la va a poder recuperar. ¿Está bien, Junior? Eso serían mis 3 consejos para poder aplicar ahí. Perfecto, Junior. De nada. María, sí, ¿cuál es tu duda? Yo tengo una pregunta. Hay veces que las mociones suelen ser muy amplias. Y, por ejemplo, en el lado de gobierno, que tú tienes que deducir más o menos el caso de oposición, o sea, para blindarle y que tu caso sea preventivo, ¿cómo tú haces para que, por ejemplo, que limitar las opciones del caso de oposición? O sea, que tú digas, bueno, vamos a agarrar este lado que es lo más intuitivo y vamos a cerrar el otro lado porque ellos no pueden traerlo. O sea, yo entiendo que se puede caracterizar, pero al final de cuentas hay veces que como que la oposición no acepta la caracterización y abren el debate. Y es como medio complicado eso, o sea, saber por completo el caso de oposición para tú poder como matizar bien el caso. Excelente pregunta, María. Yo creo que la respuesta que te puedo tener es lo siguiente. Normalmente cuando tú impones algo dentro del debate, desde alta de gobierno, y dices, bueno, la métrica principal es esto, si sale oposición y dice, la métrica principal no es esa, es esto, y le sale pues de la regalada gana, ¿quién gana ahí? Alta de gobierno. ¿Por qué? Porque oposición solamente porque le ha dado la regalada gana, te ha ignorado y ha dicho que algo más es lo más importante. Para que una oposición sea efectiva, para poder confrontar un alto gobierno, no solamente tiene que decir que hay algo más importante, sino que tiene que refutar lo que previamente es impuesto como algo importante. La alta de gobierno tiene un beneficio, que al dar el primer encuadre es lo que se debe seguir en el debate. Y si las demás cámaras quieren ampliar hacia otros puntos, van a tener que refutar lo primero que has dicho. Entonces, si tú construyes un buen encuadre y buenas prevenciones, haces que la cámara contraria, para poder amplificar el debate, ir hacia otros debates, tenga una carga mucho más fuerte. Mientras más prevenciones hagas, más tiempo se va a demorar el líder y el vicelíder para poder refutar lo que ya se ha impuesto. Y ese es el objetivo de un gobierno. Cargar con tanta carga a las oposiciones para que si tienen la mínima idea de querer refutarles, van a tener que, pues, hacer lo máximo, o sea, van a tener que invertir demasiado tiempo, ¿ya? Y el segundo punto aquí es lo siguiente, o sea, si un juez te está haciendo perder el debate porque el equipo contrario dijo que otra cosa era la más importante, entonces se está juzgando mal. Normalmente los debates se determinan en comparaciones. El juez tiene que comparar. ¿Qué es más persuasivo? ¿El caso de alta de gobierno que impuso este encuadre o el caso de alta opo que impuso este otro? Como alta opo no refutó alta gobierno, entendemos que el de alta gobierno todavía se mantiene con cierta claridad porque nunca fue refutado. Entonces, esa es la idea. ¿Sí, María? Perfecto. Luis Fernando, para ir al siguiente slide, pregunta, ¿y cómo hago para construir un buen argumento con suposiciones? Es que esa estrategia no es para ganar debates, Luis. Lamentablemente, esa estrategia es para no morir. O sea, es mucho mejor un tercer lugar o un segundo que en un cuarto lugar, ¿sabes? Entonces, esa estrategia, que le llamamos la estrategia Mikhail Saakashvili, es con el objetivo de poder armar un mínimo caso que tenga un mínimo de sentido para que así no salgas dentro de tu discurso y digas un minuto de discurso, sino que salgas con un discurso medianamente decente para que tu segundo orador tenga la oportunidad, mediante puntos de información, de recuperar el caso, ¿no? Entonces, exactamente, mejor un 10 que un 0, ¿no? Entonces, mi mejor consejo, estudiar nada más, Luis Fernando, no queda de otra. La verdad es que siempre hay que estar informando, siempre hay que estar leyendo bastante para poder enfrentar de mejor manera los debates. Muy bien, sigamos. Consejos para un primer ministro efectivo. Yo creo que un primer ministro efectivo tiene que tener 3 cosas. 1, tiene que predecir el debate. Lo que les decía, siempre pensar en lo que les dirá la oposición, para que de esta manera se adelanten a eso. Y de esta manera, por ejemplo, si la oposición quiere refutarles, ustedes tengan blindajes. Si la oposición quiere argumentar otra cosa diferente, ustedes tengan refutaciones adelantadas. Si la oposición quiere recaracterizar o mover el encuadre, que ustedes ya tengan una explicación de por qué su tema importante es lo más importante del debate. Es decir, que de forma adelantada tienen que predecir todo lo que va a pasar en el debate. Lo segundo es que siempre tienen que plantear el debate de forma estratégica. ¿A qué me refiero con esto? Muchos PMs
después de un taller de cámaras altas, piensan que son invencibles, que pueden establecer lo que ellos les da la regalada gana. El problema es que si ustedes hacen eso, normalmente las cámaras contrarias las van a querer quitar del debate. Porque mientras mejor construyas, o sea, mientras más construyas el planteamiento a tu favor, o sea, mientras más injusto sea, mientras más las definiciones te beneficien, mientras menos razonable sea, más te van a querer atacar el equipo contrario. Y mientras tu planteamiento sea más razonable, más justo para que sea el debate, más estratégico, entre otras cosas, más hay posibilidades que el lado contrario diga, bueno, es verdad lo que dice Alte Gobierno, entonces mejor no lo refuto, sino acepto lo que dice Alte Gobierno, ¿no? Entonces, mi consejo acá es vital. Ustedes siempre como primer ministro tienen que plantear el debate de forma justa y estratégica para que esa forma el lado contrario tenga menos oportunidades para poder atacarles. Y lo tercero, lo que les decía, estructuren su discurso. Si el PM no se entiende nada del debate. Hay una frase que dice Diego Duarte, que es uno de los jueces más famosos y coach más famosos de debate, que decía, el problema de los debates de novatos es que cuando el primer ministro decide caerse de las escaleras, todos los demás oradores se deciden caer por él. Entonces, ese es el problema. Muchas veces cuando el primer ministro malogra el discurso, todo el debate se vuelve extremadamente malo. Por eso es muy importante que estructuremos y demos claridad importante en nuestro discurso. Muy bien. Había una pregunta y dice, sí, ¿qué temas son los más comunes para los debates? Muy bien. A ver, yo creo que acá hay algo bastante importante. Haciendo un estudio variado de cuáles son las mociones que más vienen, las mociones que son más frecuentes son las mociones de relaciones internacionales. Y pues básico, tienes que aprender sobre relaciones internacionales, es decir, qué está pasando en el mundo. Por ejemplo, en la actualidad, los temas que más importan son la guerra palestino-israel, la guerra ucranio-rusa, el proceso de paz que actualmente está viviendo, el esparcimiento de la extrema derecha, la elección de Donald Trump, la política económica de China del Belt and Road. Es decir, que esos son los temas principales, pero con eso hay algunos temas más. ¿Cuál es mi recomendación? Vean canales de política internacional, que son los debates más comunes. Yo veo dos que me gustan mucho, que siempre lo recomiendo, que se llama Visual Politic, muy divertido, y Solo Fonseca. Muy divertido ambos, véanlos si quieren estudiar bastante sobre debate. Y si quieren aprender sobre otros temas, ya es que ustedes mismos estudien. Como les decía, lo que yo hago, por ejemplo, es cada debate que no conozco el tema, investigo y me hago un case file, me hago mucha información, para que en el próximo debate no pase eso. Entonces, les recomiendo bastante tratar de investigar y estudiar sobre diferentes temas, ¿ya? Muy bien, sigamos con el tallercito. Para ir terminando, hablaremos sobre el líder de oposición. Ojito acá, el líder de oposición tiene un problema. ¿Cuál es el problema del líder de oposición? El líder de oposición depende mucho su discurso de lo que va a ser primer ministro. ¿Por qué? Porque el líder de oposición va a tener tres opciones estratégicas. Si el primer ministro planteó el debate de forma muy injusta, el primer ministro no dio un modelo, no dio contrafáctico, no definió, quiso definir lo que él quería, interpretó mal la moción, ¿qué tenemos que hacer como líderes? Aclarar eso. Es decir, si el primer ministro falló definiendo, yo redefino. Si el primer ministro interpretó mal la moción, yo interpreto de forma buena la moción. Si el primer ministro encuadró cualquier debate, yo reencuadro el debate de forma correcta. Entonces, es la primera opción que tiene el líder de oposición. El líder de oposición, si el primer ministro está malográndola, el líder de oposición puede confrontar el planteamiento del primer ministro e imponer un nuevo planteamiento que beneficie a sus cámaras, a su cámara alta y a su cámara baja, ¿no? Entonces, el líder de oposición puede hacer eso. La otra estrategia es no confrontar el planteamiento. Por ejemplo, el primer ministro contrario definió muy bien, interpretó muy bien, encuadró muy bien, entonces no hay necesidad que nosotros confrontemos. Entonces, como no hay necesidad que nosotros confrontemos, entonces aceptamos el planteamiento encuadre del primer ministro y nos adecuamos nuestra argumentación para jugar en la cancha del primer ministro y ganarle ahí. Puede ser una opción. O la tercera es que tal vez el primer ministro hizo cosas buenas y cosas malas, entonces no voy a cambiar todo su planteamiento, sino voy a identificar puntos particulares que ha hecho mal y voy a tratar de cambiar esos puntos particulares que ha hecho mal, ¿no? Entonces, el líder de oposición siempre va a tener esas tres estrategias, que ahí están bien explicadas. Va a poder confrontar todo lo que ha dicho el primer ministro, cambiando todo su debate, si el primer ministro hizo mal trabajo,
va a poder no confrontar el planteamiento y se adapta a lo que planteó el primer ministro, o puede reformar algunas cosas de lo que dijo el primer ministro para así plantear su caso. La estrategia más común, la tercera, reformar el planteamiento, porque confrontar todo el planteamiento va a ser muy peligroso. Hazlo cuando el primer ministro no sabía qué estaba haciendo, así que tú tienes que hacer esa chamba. No confrontarlo cuando el primer ministro ha hecho un buen trabajo, entonces pues no lo confronto y me adapto. Y la otra, cuando quiero cambiar ciertas cosas del planteamiento para que de esta manera me beneficie a mi caso. Por ejemplo, el primer ministro definió el Estado como un Estado transparente. Eso no me conviene para mí. Entonces salgo y digo, a ver, paren, la caracterización importante es que los estados son corruptos. ¿Por qué? Por tal razón. Es decir, que no solamente digo que el primer ministro esté equivocado, sino digo por qué está equivocado. Muchos oradores lo que hacen es decir, no, el primer ministro está mal. ¿Por qué? No sé ni idea, pero está mal. Yo sé que está mal, pero no sé. Entonces tienen que explicar por qué siempre. Hay preguntas ahí. Dice, es buena idea explicar explícitamente lo que sucedió en plan... Sí, exactamente. Es muy importante que el líder de oposición sea muy claro cuando quiera confrontar el planteamiento. Es decir, a ver, el primer ministro no definió esto, nosotros lo vamos a hacer, y defines. No hagas la del orador que dice, el primer ministro no definió, y tampoco tú defines y te concentras en tu argumentación. No, haz la chamba que le faltó al primer ministro. Aprovecha que el primer ministro no lo hizo para aprovecharte de esa definición. Por ejemplo, sale esta moción. Esta casa desincentivaría el consumo de carne animal. Vamos a aplicar conceptos. A ver, ¿quién me levanta la mano? Esta casa desincentivaría el consumo de carne animal. ¿Cuál es la problemática principal de esta moción? ¿Quién me la dice? María, dale María. María. Yo creo que no puede María. Pedro, dale Pedro. Diría yo que sería el potencial descontento de algunas poblaciones concretas con el consumo de carne. Ya. Pero ¿por qué es malo el consumo de carne? Siempre trata de especificar. Es muy importante ser en debate específico. O ¿Cuál es el sea, problema del consumo? disculpa el paréntesis, pero ¿sería eso mismo que dije, pero especificando el por qué? ¿O solo decir el por qué como la problemática? Sí, o sea, claro, exactamente. Describir la problemática. ¿Por qué es problemático consumir carne? Entiendo. Pedro, ya, creo que Pedro ahí está pensando. Naomi, sí, dale. Oh, Bueno, se podría plantear, y poniendo un ejemplo y mecanizando, era que antes no, las personas estaban muy confiadas de comer carne de cerdo, porque las carnes de cerdo tipo son contaminantes o pueden producirte una intoxicación. Entonces, uno de los planteamientos o algo que yo sugiero que debería ser por esa problemática es que puede ser que en esa región o donde se esté diciendo, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Que ese es uno de los problemas por lo cual no está bien consumir carne así por así. Muy bien, hay un problema de salud interesante, muy bien. Charlotte. Que también depende, y buenas noches y gracias por la palabra, que también depende del pensamiento que tenga la persona. En ese caso, hay personas que son, digamos, veganos, que no comen ese tipo de carne. También puede ser por el tipo de religión. O sea, de la manera que pueden ver que los animales tienen una manera de pensar de que los animales se hicieron para existir, para estar y ayudarnos y eso, pero no para ser comida de nosotros. Hay personas que tienen ese pensamiento y dicen, ok, la carne del animal no se hizo para eso. Muy bien, Charlotte. Antes de seguir respondiendo, y me gustaría que todos respondan, pero lamentablemente tengo que poner un límite, quiero que se concentren no en las problemáticas accesorias. Es decir, sí, lo pueden hacer por el chat, si no alcanzo a responderles. Cuando ustedes concentren en la problemática, tienen que concentrarse en la razón principal por la cual se desincentivaría el consumo de carne. ¿Cuál sería la razón principal por la que debería desincentivarse el consumo de carne? No piensen en lo accesorio. Lo accesorio puede ser muchos los problemas, pero hay un problema central. La siguiente persona era Naomi. ¿Sí, Naomi? ¿Ya respondiste? No me acuerdo. Perdón. Ay, ya respondí, es que esa me quedó la mano levantada. Sí. Pedro, dale. podría ser la problemática per se, per se. Así, las cuestiones ideológicas de algunas personas
del cómo podría ser consumir la carne. O sea, la manera en la que se consigue la carne y las poblaciones concretas que desaprueban eso, ya que vendría siendo inmoral desde el punto de vista de una gran población. Ese podría ser una problemática. Muy bien, todos están en algún punto cierto, pero ahí la problemática principal, ahí la soltó primero Damien Lu, que es la muerte del animal. Muchas veces cuando se matan los animales, no se mata de una forma muy bonita, se mata de formas extremadamente terribles. O sea, los mataderos son lugares horribles para los animales. Y la segunda problemática es la que dijo María, que muchos animales, el sector ganadero consume una gran cantidad de agua. Es uno de los más contaminantes del mundo. Entonces, ahí está la problemática principal. ¿Por qué debemos desincentivar el consumo de carne? Por el maltrato a los animales y por la contaminación. Esas son las dos problemáticas. Muy bien. Entonces sale Alte Gobierno, aplicando lo que estamos aprendiendo. Sale Alte Gobierno y dice, debemos desincentivar el consumo de carne porque contamina mucho, porque causa mucha muerte y porque es muy insalubre. Eso es lo que decimos desde el gobierno. Ahora somos oposición. Somos oposición. Acá hay algo clave que falta definir y que falta plantear en el debate. ¿Cuál es lo clave que falta plantear y definir dentro del debate? Y que oposición puede aprovecharlo para que la oposición la defina. Ya respondió ahí. María, ¿querías tú responder? No. Ya, perfecto. Junior. Yo creo que sería el tema de la industrialización, cómo es que probablemente hay una mayor accesibilidad desde el mundo de oposición cuando no se incentiva probablemente la carne, o también sobre todo cuando, no sé, cómo se suplantaría, cómo se subsanaría cuando se termina desincentivando. Muy bien, exactamente. Pedro, ¿quieres complementar la respuesta? Algo aparte que creo que también, independientemente de eso, o bueno, se puede complementar con lo que dijo Junior, es el hecho de que también se podría plantear un mundo. Creo que en ese tipo de emociones es indispensable plantear un mundo para explicarlo. Sí, en pocas palabras es definir cómo se va a desincentivar. Muy bien, Damián, Lu, exactamente. Cómo se va a ver el desincentivo. Alte Gobierno no lo define. Entonces, ¿qué debes hacer desde Alte Opo? ¿Quedarte callado y que nadie sepa cómo se va a desincentivar? No, porque la baja lo va a extender. La baja va a atacar por ahí. Entonces, tú tienes que utilizar esto. Entonces, desde oposición, como Alte Gobierno no definido, sales como líder de oposición. A ver, panel. Para que este debate se dé de la mejor manera, es fundamental definir qué es desincentivar. Probablemente desincentivar va a ser aumentar los precios de la carne, limitar las zonas ganaderas, imponer un impuesto al consumo de carne, limitar la oferta de la carne para que así suba su precio y se vuelva poco atractivo. Entonces, eso es desincentivar. ¿Y por qué eso es malo? Porque afecta a las personas pobres, porque deja a personas sin trabajo, porque hay menos crecimiento económico y saca todo el caso a la oposición. ¿Qué hizo la oposición? Utilizó una falencia de alta de gobierno, que es no definir, para poder explicar cómo eso causó una gran cantidad de problemas. Y con eso, pues, gobierno termina perdiendo fuertemente el debate. Entonces, si se dan cuenta, el líder de oposición tiene una forma de poder ganar fácilmente a alto gobierno. Y es utilizando estas tres estrategias. O confrontando el planteamiento, no confrontándolo, o reformando. Siempre tengan en cuenta esas tres cosas. Muy bien, para terminar con el líder de oposición y ir a vices, ¿cuál es el esquema de estructura de un líder de oposición? Pues 3 pasos: introducción, argumentación y conclusión. La introducción, pues en la introducción tienes o que confrontar, reformar o adaptarte. Cualquiera de las 3 formas que aprendimos al principio. Lo segundo, ¿qué quieren demostrar en el debate? Panel, queremos demostrar que este desincentivo va a generar que muchas personas pierdan empleo. Esto va a generar que muchas personas pobres terminen pagando más por la carne, por sus comidas. Eso. Flaguear, pues resumir qué vas a hacer, ¿no? Primero voy a demostrar por qué las personas pobres van a terminar pagando más por la carne, luego voy a demostrar cómo muchas personas se quedan sin trabajo, etcétera, ¿no? Y sigo, ¿no? María dice una buena pregunta, pero no se está prohibiendo. Exactamente. ¿Y qué hizo el líder de oposición, María? El líder de oposición dijo, bueno, ¿qué es desincentivar? Subirle el precio a la carne. Yo no estoy haciendo un argumento de que los pobres se van a quedar sin comer carne, sino que estoy haciendo un argumento de cómo los pobres van a terminar pagando más por la misma cantidad de carne. Es decir, que su comida va a ser más cara, haciendo que en muchas situaciones las personas con bajos recursos sean las más afectadas porque su principal consumo es de carne. Entonces, nota cómo
si bien no se prohíbe, el líder de oposición ya lo tanteó desde antes, entonces definió a su favor y pudo construir su caso, ¿no? Luego puede hacer un argumento y por último hace su conclusión, ¿no? La argumentación es lo mismo. Siempre tiene que tener 3 partes. Su título, sus razonamientos, sus ejemplos o evidencia y sus impactos, sus beneficios, sus conclusiones, ¿no? Hay que tener 2 cosas claras en la argumentación. Como es el líder de oposición, este líder de oposición va a tener que constantemente compararse con el lado contrario, responder al lado contrario, ¿no? Eso significa que constantemente va a tener que atacar de alguna forma al lado contrario porque ya salió el primer ministro. Y como ya salió el primer ministro, tiene que buscar alguna forma de atacar al lado contrario. ¿Cómo lo hace? Ponderando el caso, no, teniendo refutaciones dentro de los argumentos. Por ejemplo, sale el líder de oposición y dice, el lado contrario ha demostrado que los animales van a sufrir peor y por eso necesitamos poner un desincentivo. Creemos que desde alta oposición no sucede eso, porque cuando ponemos el desincentivo, quien termina pagando el desincentivo son las personas con bajos recursos y los ganaderos, para ahorrarse más el costo de criar animales, van a tratar de tratarlos mucho peor, en condiciones más insalubres, con menos protección, con menos salud, etc. Y ahí construyes toda la refutación, ¿no? Y por último, el líder de oposición tiene que concluir explicando qué puntos va a analizar el vicelíder. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el vicelíder de oposición tiene un problema, y es que si saca argumentos sumamente nuevos, el vicelíder de oposición lo que va a suceder es que no va a poder introducir esos argumentos porque no va a poder chocar con el antegobierno. A esto le llaman el Hun case, que es cuando el argumento que el vicelíder no puede contar en la comparativa de altas porque el líder no le introdució. Entonces, un buen líder de oposición, si le ha faltado argumentar algo, puede introducir cuál va a ser lo que va a explicar el vicelíder, ¿no? Y lo segundo, explicar la importancia del caso, explicar por qué el caso es importante de forma simple, etcétera, ¿no? Explicar por qué el caso es lo que importa dentro de este debate, o sea, por qué el caso va a los agentes más importantes, a la gente más vulnerable, etcétera. A ver, hay un par de preguntas para ir a la última parte, que dice, no solo las carnes en sí, sino también sus productos derivados. Si sube la carne, también sube el precio, ¿no? También afectaría entonces a los productos. Exactamente, Carlos Brito. Esa es la argumentación que tiene que hacer la oposición. O sea, lo que hace el líder de oposición es eso. Tratar de definir el desincentivo como que suene tan malo para que así construya toda su argumentación de cómo esto afecta el consumo de leche, el consumo del yogur, el consumo del queso, el consumo de los huevos, el consumo de cualquier derivado. Y ahí va a estar argumentando. Obviamente, por el tiempo que tengo, no puedo darles todo el argumento, pero esa es la idea, ¿no? Que el líder de oposición utilice las definiciones a su favor para que de esta manera su argumento sea mejor construido. Randy dice, entonces se debería buscar otro alimento para que la población no vea necesario el consumo de carne en dicho país. Exactamente, eso es lo que tendría que decir el gobierno, que hay mejores opciones que la carne para que el gobierno ataque a la OPO, podría decir lo que dice Randy. María dice, el problema no es el consumo de la población, también la necesidad de este producto. Sí, mucho para este debate. No es malo jugar en el peor de los casos, no siempre. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto juegas en el peor de los casos? Hay una técnica dentro de la oratoria que es mover el escenario principal al peor de los casos. ¿Cómo funciona esto? Lo que se refiere María con el peor de los casos es cuando un equipo presupone que el lado contrario le va a pasar todo mal. Y como le va a pasar todo mal, es el peor de sus escenarios, el peor de sus casos, ¿no? La peor versión de sus casos. Muchos oradores lo que hacen es refutar y atacar de una forma tan grande al lado contrario para que así el lado contrario tenga problemas en el caso. Y así su caso normal se vea como extremadamente problemático. Y así su caso normal sea el peor de los casos, pero disfrazado como caso normal. No sé si me entienden. Es decir, que atacar de tal forma que no se diga que es el peor de los casos del lado contrario, sino atacar de tal forma para que el juez entienda que el caso del equipo que esté evaluando es el peor de los casos, porque el status quo, la realidad, es horrible. Entonces, eso es lo que pueden hacer desde las oposiciones. No estás atacando el peor de los casos, esa es la realidad. Entonces, no puedes negar la realidad. Cuando decíamos una refutación, un orador novato le preguntaba a un orador experimentado en un punto de información y le decía, estás atacando mi argumento, le estás llevando al peor de los casos. Y el orador experimentado le decía, no es el peor de los casos, es la realidad. Y si la realidad presupone que es el peor de los casos, estás defendiendo mal tu caso. Y perdió, porque es verdad. Entonces puedes
moverlo para tu lado, ¿no? Scarlett, ¿una duda? ¿Sí? Sí, tengo una pregunta. Sí, dime, Scarlett. ¿Tú recomiendas hacer nuestros argumentos, o sea, a la hora de uno debatir, hacer nuestros argumentos y luego dar espacio a las preguntas o seguir hablando ahí y que hagan las preguntas ahí mismo? Supongo que las preguntas te refieren a los puntos de información que recibes, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Mi consejo es los entretiempos. Una vez analizaron uno de los mejores discursos que se ha dado en la historia, que es el discurso de voceo en la final del Mundial de Debate en Inglés de 2016, y se descubrió, analizando su discurso, lo siguiente, que voceo, para responder punto de información, lo que hacía era, empezaba su introducción, su encuadre, su primer argumento, daba el punto de información y su segundo argumento. Es decir, lo que hacía voceo es que destinaba un espacio de tiempo para dar tiempo a los puntos de información, pero era una vez finalizado su primer argumento y la entrada a su segundo argumento y las prevenciones. Era el punto medio dentro de su argumento. Entonces, mi mejor consejo cuando ustedes quieran responder punto de información, dudas, preguntas, refutaciones, etc., el mayor consejo que les puedo dar es que terminen su idea, luego reciban el punto de información para que respiren porque han hablado mucho o para que tomen agua, escuchen el punto de información, respondan y vayan a su segundo argumento. Ese es mi mayor consejo. Siempre tengan un tiempo una vez que han finalizado la explicación. Porque si responden en el medio, pésimo. No hagan eso. Es la peor estrategia argumentativa. He visto oradores que están argumentando y le dan un punto. Ya, a ver tu punto. No, horrible. No hagan eso, por favor. Siempre terminen su argumento. Punto de información. Refutan el punto de información o aclaran la duda del punto de información. Y luego el argumento. ¿Está bien, Scarlett? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Para terminar con el discurso de los vices, quiero explicarles qué debe hacer un vice. Creo que el caso del vice se divide en 5 partes. Y estas 5 partes son que el vice tiene que refutar, tiene que reconstruir, profundizar, argumentar, ponderar y cerrar el debate. Estas 5 cosas, normalmente el vice lo hace una más, otra menos, o otras hace una y las otras no. Pero yo creo que es las 5 partes que tiene que tener un vice. Y dependiendo cuál sea la situación, el vice puede priorizar mucho una cosa por encima de otra. Por ejemplo, si la Cámara Contraria es poderosísima, el viceministro, vicelíder, tiene que refutar, tiene que darle mucho tiempo a la refutación, porque es muy fuerte, tengo que refutar mucho. Si el vice se da cuenta que el lado contrario ha refutado muchos sus argumentos, bueno, tiene que reconstruir y profundizar más. Si el vice se da cuenta que el lado contrario no dijo mucho, entonces le da poco tiempo para refutar, pero le da más tiempo a argumentar para quitarle argumentos a la baja. Si el vice se da cuenta que ambos han argumentado y refutado bien, entonces me encargo de ponderar mi caso, explicar por qué mi caso es más importante. Si el vice se da cuenta que lo mejor es cerrar el debate para que lo que han dicho en este momento es lo que gane el debate, ahí. Si se dan cuenta, el vice es un discurso más flexible, no tiene una estructura fija. ¿Por qué? Porque el vice tiene el objetivo de adaptarse al debate. Si la cámara contraria es una cámara que no es muy fuerte, entonces pues le doy menos tiempo a refutar y le doy más tiempo a argumentar para quitarle argumentos a mi baja. Si veo que mi baja es la más fuerte, le doy más tiempo a argumentar y profundizar para quitarle extensión a mi baja. Si veo que la cámara contraria es lo más fuerte, me dedico a refutar. Si veo que la cámara baja contraria es lo más fuerte, me dedico a prevenir y ponderar. Entonces, dependiendo de la situación, la cámara baja, el vice, va a tener que adaptar su discurso. Y ahí es donde aparecen 3 tipos de vices. Uno es el vice argumentativo, que aplica la estrategia de la tierra quemada. La estrategia de la tierra quemada es la estrategia que utilizaron los rusos para poder evitar que Hitler pudiera entrar dentro de Rusia, que era quemar todos los pueblos. Entonces lo mismo haces con tu baja. La tierra quemada es cuando el vice empieza a argumentar y profundizar y construir todo para que así la baja no tenga nada. ¿Cuándo se aplica? Cuando la cámara contraria es débil y quieres quemar mucho tu baja, ahí lo aplicas. El otro es el vice látigo. El vice que dice, bueno, no quiero argumentar porque mi primero es muy bueno, yo argumento todo. Entonces, ¿para qué voy a argumentar yo? Mejor me dedico a refutar y a ponderar, nada más. Me dedico a eso, nada más. O el vice mixto, el vice que se da cuenta que debe argumentar y prevenir y ponderar a la vez y hace todo a la vez, ¿no? Entonces, dependiendo de su situación, un vice va a tratar de mover su estrategia. Va a tratar de mover, aplicar una por encima de otra, etcétera, ¿no? Porque la idea de un vice es adaptarse al debate. Porque no es como el primero, que ya tuvo armado su discurso.
sino que el vice va a tener que adaptarse a las necesidades del caso que tienen y del debate que están teniendo. Muy bien, ¿tienen alguna duda sobre los discursos del vice? ¿Ninguna? Sí, o sea, aprovechen esa ventaja. El vice puede argumentar nuevas ideas, y si el vice no lo hace, pues la baja le va a robar argumentos, se van a perder. Es mejor que el vice argumente. Pero es dependiendo, Charlotte. Por ejemplo, si el primer orador quemó todo, ¿el vice para qué va a argumentar? Mejor que se concentre en refutar. El primer orador falló, no argumentó mucho, el vice que argumente. Depende mucho, ¿no? Naomi da otra pregunta, dice, ¿cómo se puede tener ventajas con los puntos de información? Tengo un taller que se llama puntos de información y es dependiendo de dónde seas y a quién lo des. Por ejemplo, si yo soy alta de gobierno, yo no doy casi nunca punto de información a la alta de oposición. ¿Por qué? Porque espero que la baja de gobierno le dé a la alta de oposición, me lance su caso y mi vicelíder tenga la oportunidad de robarle el caso. Si yo soy alta de oposición, lo que hago es no dar puntos a alta de gobierno, para que así baja de gobierno me dé todos los puntos y yo pueda prevenir su caso. Si yo soy baja de gobierno, doy mi punto prioritario en el segundo orador, porque si lo doy en el primero, me van a robar la alta de gobierno mi argumento, entonces prefiero darlo en el segundo orador. Si yo soy baja de opo, bueno, como soy el último en salir y quiero meter mi extensión para que no se quede aislada, lo meto en el primer ministro. Si se dan cuenta, cada orador tiene una función principal. Y esa función principal, cada punto de información tiene una función principal y va a depender mucho de cuál es tu objetivo. Por ejemplo, si tú eres una baja y es un punto a tu alta, ¿para qué lo haces? ¿Para refutar o para clarificar un término? Si es una alta y le haces a tu baja, ¿para qué lo haces? Para refutar y recordar tu caso que ya ha sido dicho. Entonces, dependiendo de cuál sea la situación, vas a aplicar diferentes puntos de información. Y hay muchos puntos de información. Por ejemplo, hay puntos de información refutativos, más argumentativos, puntos de información aclarativos, puntos de información ponderativos, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de puntos de información. Podría ser un taller futuro, pero hay muchos puntos de información. A ver, para recapitular, dice, el vice tiene que quedarse al caso que le han dado y el líder de oposición. Sí. ¿Por qué? Porque cambiar el caso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puedes contradecirte, y segundo, porque no causa mucho engage. Cambiar el caso es muy poco estratégico. El caso que dé el líder es el caso que sigue el vicelíder. El vicelíder puede aumentarlo, profundizarlo y dar más argumentos, claro, pero obviamente es muy peligroso cambiar el caso totalmente, ¿no? Muy bien, solamente para darles las palabras finales, acá les voy a dejar un poco de bibliografía. Entonces, si quieren ver más sobre esto, pues ahí lo pueden ver, ¿no? Para que puedan aplicar diferentes conceptos, son de buenos debatientes, y ahí pueden entrar al link y ver esos debates. Considero que estos debates son claves para armar este taller. Karen pregunta, dice, ¿cuál es la estrategia de tierra quemada? A la estrategia de tierra quemada le dicen la estrategia de argumentar tanto de que quemas el argumento de la cámara baja, y de esta forma la cámara baja ya no tiene por dónde extender. O sea, argumentas tanto que la cámara baja no sabe por dónde extender y le quitaste la extensión a la baja y hiciste tierra quemada. No le diste oportunidad donde crecer su extensión. A eso le dicen tierra quemada, estimada Karen. Y como última cosa que quería decirles, voy a dejar de presentar, les voy a enviar la presentación, no se preocupen. Yo tengo una página donde difundo debate, donde vendo herramientas de debate, escribí un libro de debate. Entonces, si quieren saber más información, pueden buscar la página. Tengo mucha información sobre debate, ya sea si quieren ver talleres, si quieren ver debates, muchas de esas cosas las tengo. Espera, quiero enseñarlo de forma rápida nomás para poder terminar el taller. Y ahí lo pueden averiguar en la página de Instagram. Esta es la página de Instagram. Les pediría que la sigan, así aumentamos los seguidores. Y de esa forma difundimos más debates, que es lo que me gusta hacer más. Y, espérense. Muy bien, y lo que quería compartir era esto. Aprender debate en la actualidad es muy difícil porque no tenemos la información suficiente. Por eso es importante tener espacios donde nos dan la información. Eso es mi objetivo, dar mucha información. Por eso escribí un libro de debate, por eso siempre busco obtener la máxima información posible para nutrir de muchas herramientas didácticas para la mayoría de personas. Entonces ustedes pueden encontrar en los Excel formativos, en los talleres de estrategia avanzadas o en mi libro, mucha cantidad de información sobre debate. Por ejemplo,
en los Excel formativos pueden encontrar un Excel solo de talleres, donde hay 485 talleres. ¿Qué significa eso? Hay 485 links a diferentes talleres, de diferentes cantidades de temas, separadas por lo que ustedes necesiten: cámaras bajas, cámaras altas, caracterizaciones, clashes comparativas, y de diferentes debatientes. Están también talleres sobre temas específicos que quieren estudiar, lo que ustedes deseen, etcétera. Y así con una gran cantidad de cosas. Así que nada, sigan mi página. Espero que el taller les haya servido. Espero que les haya gustado bastante. Y si no hay ninguna otra duda, pues nos vemos hasta una próxima ocasión. Un gusto a todos ustedes. Gracias por la invitación, Daniel. Hasta pronto. Nada, muchísimas gracias, Cristian, de verdad, por estar por acá presente por Verano en Debate, y de igual forma a todos que se han presentado a este taller. Esperamos verles en una próxima, así como también Cristian hizo su promo a Debateca. Vayan a seguirlo, se lo vamos a enviar por el chat oficial de Verano en Debate. También vayan a seguir en Instagram a Verano en Debate para que puedan, no sé, no perderse de otros talleres, puedan estar presentes también al próximo torneo que vamos a tener en septiembre. Y nada, se le agradece a todos. Nos vemos en una próxima. Chao. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias por todo.